Se centraron conmigo y tal y me explicaron pues que el Barça estaba interesado conmigo, el Madrid, el Valencia, el Villarreal y al final bueno, decidí ir al Barça porque siempre ha sido pues el club de mi vida. Mira, el juego que le gusta a Xavi Planas, incluso destaco jugando de espalda. ¡Gol! En el último año de cadete en el Barça me lesioné el isquio y de esa lesión volví a recaer. Psicológicamente no estaba muy bien y de realmente decirle que no al Barça pues es duro, no por una parte, pero también fui fuerte y creí en mi pensamiento en que debía hacer eso, porque era lo que necesitaba. Al final estás en el Barça y el Barça es una burbuja. Cuando estás ahí, todos los periodistas te preguntan, te dicen lo bueno que eres, te escriben para poder tener una entrevista, te alaban, pero una vez sales de ahí, no te reconoce nadie. Para mí, Cristiano es un ejemplo a seguir en cuanto a trabajo, en cuanto a constancia y demás, pero obviamente ves a Messi y no ves que es malo, tiene un nivel espectacular. ¿Qué pensaste cuando dejaste la Masía? Pues Buenas, familia de Finet, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí, otro podcast más, otro día más, en este caso con Xavi Planas, que ahora os vamos a explicar un poco su recorrido y vamos a hablar temas interesantes y temas profundos hoy sobre fútbol, sobre dinero, sobre psicología, así que nada, esperemos que os guste y a disfrutar. Bueno, pues antes que nada vamos a presentar a Xavi. Bueno, Xavi, estaría feo que yo te presentara a ti, así que adelante. Pues nada, yo soy Xavi Planas, tengo 20 años y pues me dedico al fútbol, soy futbolista. En este caso, profesionalmente me dedico, por decirlo así, desde los 12 años, ya que bueno, estuve en la DAM en Alevines, fiché por el Barça, estuve 4 temporadas, después estuve jugando en el Girona una temporada y actualmente pues estoy en el Arnedo, en tercera división de La Rioja. Y nada, aparte de futbolista, estoy estudiando y soy emprendedor. Muy bien, una muy buena descripción, la verdad. Vamos a ir paso a paso. Has comentado que estuviste en el Barça, eh, bueno, primero en la DAM, ¿no? Que hay muchos jugadores que han pasado por ese club, pero luego fichaste por el Barça. Estuviste 4 años. ¿De qué edad a qué edad estuviste en el Barça? Sí, bueno, antes de explicar lo del Barça, en la DAM estuve un año, el año del segundo año de Alevín, y ese año pues me salí. Ese año sinceramente yo creo que estuve en mi prime y creo que esa temporada metí 70-80 goles Wow. bueno, en la máxima división de Alevín y demás. Y bueno, esa temporada incluso fui con la selección catalana al campeonato de España, pues con Gavi en su época, bueno, en Alevín, ¿no? Y en ese año justo recuerdo pues que yo realmente no sabía, yo simplemente jugaba al fútbol, ¿no? Y llega un día, acaba la temporada y mis padres vamos a cenar pues un bocadillo como hacíamos y demás, y se sientan conmigo y me dicen, hostia, Xavi, ¿qué tal? Después de la temporada que has hecho y demás, pues ha pasado esto, ¿no? Y yo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Está todo bien y demás. Y se centraron conmigo y tal y me explicaron pues que el Barça estaba interesado conmigo, el Madrid, el Valencia, el Villarreal, Wow. bueno, muchos equipos top de España. Y claro, cuando me dijo eso yo empecé a sonreír y bueno, pues la ilusión y la euforia que sentí dentro fue espectacular, ¿no? Y sí que tuve en duda si irme al Barça o al Madrid, porque bueno, como puedes entender, cuando a un futbolista le dicen todos los equipos de España, pero está el Barça o el Madrid, pues es normal pues que solo se centre o solo escuche esos nombres, ¿no? Ujú. Y al final, bueno, decidí ir al Barça porque siempre ha sido pues el club de mi vida. Y allí en el Barcelona pues estuve cuatro temporadas, desde infantil de primer año a- hasta el segundo año de cadete. Claro, eso es de 13 años, ¿no? Sí, desde los 12 hasta los 16. Vale. Toda la etapa de fútbol base, de la etapa de fútbol 11. Ujú. Y ahí ya empezaste a percibir algo económico por jugar a fútbol o en los primeros años todavía no.
Sí, sí, desde el primer año que estuve en el Barça ya percibí ingresos y hasta ahora. Muy bien. ¿Y cómo es criarse? Porque al final pasaste tu adolescencia en el Barça. ¿Tú también vivías con los de la Masía y vivías todos ahí juntos? No, no, no. Yo como, bueno, al ser de Mataró, íbamos a entrenar a Sant Joan Despí, que estaba pues a 45 minutos, y lo que hacíamos cada día era a las 5 que yo salía del colegio, me venía a buscar un taxi, un minibús, y hacíamos ruta, ¿no? La ruta del Maresma, y pues recogíamos a diferentes chicos, hacíamos la ruta. En este caso en el taxi iba pues con un chico que seguramente conoceréis que es Lamine Yamal. Ah, pues sí. Y nada, pues hacíamos la ruta para ir al campo y sí que es verdad que toda esa época salía de clase a las 5, me venía a recoger, llegábamos allá sobre las 6:30, 7 menos cuarto, entrenábamos a las 7, 1 hora y pico de entreno y entre vueltas, imagínate, pues pasar por Vall d'Hebron y demás, pues llegaba a casa a las 11, 10:30, 11. Y claro, eso también me tuvo que enseñar, ¿no? A gestionarme bien, a organizarme, pues por el tema de los estudios, ¿no? Y bueno, eso. Claro, porque tú a día de hoy sigues estudiando, según has comentado. ¿Cómo es compaginar el fútbol a nivel profesional con los estudios? Pues la verdad que bien, al final decidí irme de casa, ¿no? Y pues tener otras oportunidades fuera de Cataluña y demás. Y decidí pues estudiar online, ¿no? Y actualmente estoy estudiando marketing por la UOC, que es una universidad online y demás. Y la verdad que me permite pues gestionarme bien, poder hacer la faena cuando yo quiera y eso me permite pues poder dedicarle el tiempo pues a todo lo que debo y poder gestionarme bien. Ujú. También has comentado que fuiste a la selección catalana con Gavi. Por lo tanto, ¿en la Masía jugaste con él o erais de distinta edad? Sí, 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 Gaby es del 2004 igual que yo y empecé a conocerlo allá en la selección y justo pues dio la casualidad que al año siguiente pues empezamos a jugar juntos. Entonces jugué 4 años con él más esta época con la selección. Muy bien. ¿Tuviste buena relación con él, con Gavi? Sí, 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 la verdad que tengo recuerdos muy bonitos y también graciosos con él y la verdad que lo recuerdo con mucho cariño. Al final, tanto yo como mi familia tuvimos mucho cariño hacia él porque sí que es verdad que él se vino aquí a la Masía con creo que 11 o 10 años, en el primer año de Alevín, y mis padres siempre decían, hostia, este chaval que hace un esfuerzo, viene a Andalucía sin sus padres, cómo debe de estar. Bueno, él y muchos, ¿eh? Pero en este caso estaba en mi equipo y era del que hablábamos. Claro, sí, sí. Y la verdad que sí, la verdad que tengo muy buenos recuerdos con él. Sí, alguna anécdota graciosa que se pueda contar, obviamente. Sí, 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 tengo varias. Por ejemplo, de hecho, esta fue la primera así más graciosa. El primer torneo que yo jugué con el Barça fue en Japón y hicimos el torneo en pretemporada. Y este torneo justo me tocó la casualidad de que la noche en el hotel, en la habitación, pues compartía la habitación con él. Y recuerdo yo tener el mítico iPod que se escuchaba música solo y demás y pues, tenía algún juego. Y claro, pues por la noche me ponía a escuchar música y tal y vale. Yo decidí irme a dormir. Gaby estaba nervioso en ese momento y quería jugar y escuchar música y demás. Y me dijo, Xavi, ¿me dejas el iPod y demás? Y yo, sí, sí, úsalo. Me fui a dormir y tal. Y se puso los auriculares, se puso a jugar, se puso música. Y claro, yo estaba medio dormido y demás, y estaba a punto de dormirme, y el tío empieza a cantar una canción en inglés, pero a full, como si fuera a las 9 de la mañana, y no me dejaba dormir. Y imagínate, un andaluz, con todos los respetos, hablando, bueno, cantando en inglés, y Gaby, que encima, pues él, en este caso, no se le daba muy bien. Pues yo me empecé a reír un mogollón y fue pues el primer recuerdo. Y después tengo muchos otros recuerdos, pero uno también
que al final es un aspecto que le ha hecho llegar donde está, que es su competitividad, su garra y demás. Recuerdo en un entreno, ya para cadetes, que éramos más mayores, en un entreno, los míticos partidos cortos que hacíamos los viernes pues para tener mucho golpeo y que fueran ejercicios dinámicos y demás, pues en una acción yo recibo el balón, por lo que sea me resbalo, él me viene por detrás a robarme el balón y de la hostia, de la fuerza con la que iba, por ganar, bueno, pues porque ganar el partido, me dio una hostia en la nariz y me empezó a salir sangre y un poco más yo creo y me lo hubiera roto. Ostras, joder, o sea, ya tenía esa garra, ¿no? Desde pequeño, ¿no? Sí, sí, él quería ganar a todo, al uno, al parchís cuando jugábamos en la tablet, a lo que fuera. Incluso si algún día en algún hotel de alguno, en la comida y demás, hostia, tú tenías un trozo de pan más o un poco más, hostia, yo ¿por qué tengo menos, tal? Sí, sí, sí. Hostia, qué heavy. Muy bien, entonces en esa época también ganaste, pues obviamente mucha experiencia, imagino, en tema de fútbol y demás. También ganaste bastantes premios, de hecho uno de ellos es este que tenemos aquí, el de mejor o el máximo goleador de la Liga Promises. ¿De cuál año era? Pues si no recuerdo mal, fue del 2016, creo. ¿Qué edad tenías en ese Pues fue, el de primer año del Barça, hecho, ¿no? el segundo torneo creo que fue con el Barça. El primer año que estuve en la etapa de infantil y demás, fui a Japón y la verdad que en ese año hicimos muchos torneos y demás, pero uno fue la Liga Promises en Tenerife y fue una pasada, una experiencia brutal porque justo yo el año anterior, jugando en la DAM y demás, lo estaba viendo por la tele y mi sueño como niño era poder llegar a jugar un torneo así, ¿no? Y poder jugarlo, además, pues esto es además, ¿no? Un más a más, una recompensa. Pero solo jugarlo y la experiencia fue espectacular. Muy bien. ¿Y tienes algún otro logro en esa etapa del Barça que recuerdes con mucha ilusión, igual que este, por ejemplo? Bueno, al final son muchos momentos, no te podría decir uno concreto. Sí que es verdad pues que hicimos muchos torneos y este premio, ganamos muchos torneos, pero al final, obviamente, la etapa del Barça la recuerdo con mucho cariño, porque la verdad que fue un club que me cuidaron muchísimo, se portaron súper bien conmigo, incluso cuando estaba lesionado también, estuvieron también por mí y demás. Y la verdad que es una etapa que todo niño soñaría, ¿no? Poder jugar para el Barça y yo la recuerdo con muchísimo cariño. Muy bien. ¿Y cómo termina esa etapa? Porque al final después te vas a Girona, ¿no? En teoría. Hmm. ¿Cómo es que decidiste, pues, bueno, dar ese paso o cambiar de aires? Pues te voy a ser sincero, esto poca gente lo sabe, solo la gente de mi entorno y demás. Y a mí, bueno, fui muy mediático, fui mediático y demás. Y bueno, hubo una época que yo en el último año de cadete en el Barça, me lesioné el isquio. Y no sé si tuve 3 o 4 centímetros. Estuve, no sé si un mes y pico fuera, o, bueno, más o menos. Y de esa lesión volví a recaer. Entonces, ese año psicológicamente no estaba muy bien, ¿no? No estaba disfrutando mucho del fútbol y bueno, sentía que no estaba en el momento ni en el lugar adecuado. Sentí pues que en el Barça no era el momento para estar y entonces me surgió la oportunidad. El Barça, bueno, mucha gente dice y aún me lo siguen diciendo, que me echaron del Barça y demás, pero no fue así. Me pusieron en la mesa renovar, en este caso no sé si eran 2 o 3 años que me renovaban la etapa de juvenil. Yo les dije que no estaba a gusto, que no quería continuar en el Barça. Y incluso me dijeron, aunque sea un año para probar, para que tú pues, cojas confianza y tengas un año más aquí con nosotros. Y yo fui sincero y no estaba bien, ¿no? Y de realmente decirle que no al Barça, pues es duro por una parte. Pero también fui fuerte y creí en mi pensamiento en que debía de hacer eso, porque era lo que necesitaba. Y me surgió la oportunidad, fue la etapa del COVID y demás, y sí que es verdad pues que había muchos impedimentos para irse fuera o incluso
pues como no jugué tampoco esa temporada, pues mucha gente no me pudo ver esa temporada. Entonces había dudas, tal, en el fichaje, pero el Girona apostó por mí, hicieron un buen proyecto pues conmigo, el contrato era muy visible, ¿no? Por decirlo así, era muy atractivo y decidí pues que la vía más rápida para poder llegar al fútbol profesional era a través de ellos, ¿no? Y nada, firmé por 3 años en el Girona y, y eso. Muy bien. Y luego en el Girona, ¿cómo fue? O sea, primero también comentar que parece increíble, ¿no? Que lo que tú dices, hemos hecho ganar este galardón, estar en el Barça, que el Barça te ponga en la mesa, renovar, que es el sueño de yo creo que todos los chavales que jueguen a fútbol aquí en Cataluña al menos. Parece mentira que eso que es jugar en el club de tu vida puede hacerte no disfrutar del deporte, ¿no? Eso a nivel psicológico imagino que fue complicado, ¿no? Sí, al final sí que es verdad que al final, bueno, yo decidí esto y después en el Girona sí que es verdad, poniendo un poco en contexto para explicarlo todo, en el Girona firmé 3 años, el primer año fui, empecé bien, pasa que me lesioné del isquio otra vez y claro, volví a recaer y era todo mentalmente pues un caos, ¿no? Yo no acababa de entender qué es lo que me pasaba y tampoco quería aceptar lo que me pasaba, ¿no? Y hasta que, bueno, al año siguiente fui a Girona y demás, me tocaba pues irme a vivir a Girona y el club decidió pues rescindirme el contrato, pagarme lo que me debían de los 2 años siguientes y claro, yo en esa época de pasar al Barça a estar al Girona, veo que me echan y en este caso me tuve que ver a casi agosto y buscarme un club de prisa y corriendo. Y nada, me fui al Sabadell, en División de Honor, en el juvenil de segundo año, pues a intentar jugar y pues hacerme visible otra vez y demás. Pero al final, por H y por B, pues no salió como debía. Y justo ese año, hablando con el representante y demás, decidimos que la mejor opción era irme al Mataró, al pueblo, al equipo de mi ciudad, y ir a la Liga Nacional, que no era el objetivo nuestro. Pero bueno, de estar en un año y medio en el foco mediático y estar en el Barça y estar en una burbuja, a estar en el equipo de mi pueblo. Y para mí eso fue duro, porque estás de ser el puto amo, de que todo el mundo esté por ti, a ser una mierda más, con todo el respeto del mundo. Entonces fue duro. Y sí que es verdad que no quise como asimilarlo y como que no me dejaba ayudar hasta que, hostia, no veía que tenía un problema, ¿no? Y hablando con mis padres y demás, ellos me dijeron, pues, ves al psicólogo, tal, y yo como que no me atrevía, ¿no? Hasta que al final di el paso y fue lo mejor que hice. Hombre, vivir esto con, ¿qué? 16 años era. Sí, sí, sí. Eso para un chaval de 16 años tiene que ser jodido, ¿eh? Y que, o sea, ¿cuánto tiempo estuviste con el psicólogo que te tardó? Pues imagino que a día de hoy ya has superado un poco todo eso, ese miedo y demás, a romperte otra vez. Sí, al final en ese momento tienes muchas dudas, sobre todo dudas contigo mismo, si es que vales, si es que no vales, si es que realmente he hecho lo correcto. Yo me tiraba antes mucho en cara si realmente había hecho bien en irme del Barça, porque obviamente pienso, hostia, si no me hubiera ido, cómo me hubiera ido, pero al final, con los años he aprendido que al final uno tiene que ser consecuente y tiene que creer en eso que hace y al final pues sentir un poco y pensar un poco con el corazón, ¿no? Y si eso fue lo que yo decidí, las cosas pasarán por algo. Y a lo mejor, bueno, es lo que hablábamos, que hablo con muchos colegas. Sí, yo jugué con Gavi, conozco pues también con Juan Laris que está en la Premier, con Alex Valle, con muchos futbolistas que actualmente están en la élite. Y digo, yo, ¿por qué no? Yo sigo teniendo la misma ilusión de poder llegar a Primera División, ser profesional, y a lo mejor no es el mismo camino, o es un camino más largo,
pero al final lo último que se pierde es la ilusión, ¿no? O eso dicen. No, no, la verdad es que es la vez que más puede que haya llegado a la patata, ¿no? Lo que ha dicho un jugador aquí, y la verdad, agradecemos que te hayas abierto así porque es algo que no se suele contar, ¿no? Es como la parte mala, ¿no? Del fútbol o la parte sí, la parte oscura, podríamos decir, porque esos ratos que estás tú solo comiéndote la cabeza de, ostras, y sí, mientras estás lesionado, o cuando vuelves a recaer, que no sé si pasaste, imagino que sí, por quirófano y demás, eso poca gente lo cuenta y la verdad es que chapo, porque es algo, no es fácil contar eso. Sí, al final son momentos duros, porque al final, lo que te comentaba, cuando estás en el Barça todo va bien, ¿sabes? Estás en un barco que todo el mundo reman y van a una misma dirección y ese trabajo es de calidad y juegas con los mejores. Y claro, salir de allí no estás bien psicológicamente, al final también dudas de ti mismo, dudas de tus capacidades, dudas un poco de todo, ¿no? Coges el balón y tienes un poco de miedo de, hostia, ¿qué dirá la gente? ¿Lo haré bien, lo haré mal? Si fallo, un poco esa presión, ¿no? Que en el Barça como que no tienes. Y bueno, fue un momento duro, pero también me ha curtido y me ha hecho ser la persona que soy y también yo estoy muy orgulloso de todo el cambio que he hecho, porque podría haber tirado la toalla y haber dejado atrás pues el sueño, bueno, mi sueño, y al final no es un sueño, es que lo estoy viviendo. Puedo vivir del fútbol, estoy viviendo y al final pues es otra mentalidad, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. De hecho, también hemos comentado el problema de las lesiones, ¿no? De la presión y demás, pero hay un problema que a veces muchos deportistas no caen en que puede existir, y es el tema de la etiqueta, ¿no? Porque tú, en teoría, cuando eras más pequeño, cuando la rompiste, digamos, eras de los más altos del equipo y tenías como un poco esa etiqueta, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue eso. Sí, bueno, al final, mira, en el fútbol yo siempre digo que hay que reinventarse, ¿no? Y yo, bueno, pues por lo que sea, hice el cambio físico muy rápido y con Alevín era pues un tiarrón, había hecho el cambio antes que los demás, con 11 o 12 años, pues ya sabes, imagínate un niño pues pequeño y demás, y yo era como un hombrecillo, ¿no? Y pues tenía un golpeo pues con mucha más fuerza, aprovechaba muy bien el cuerpo. Al 9, gana espacio, va a encarar, qué buena pisada, va a chutar, qué golazo, gol, 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 gol del Barça, qué golazo de Xavi Planas. Y bueno, tenía esa etiqueta de futbolista delantero centro, fuerte, grande, pues con mucha superioridad física, ¿no? Y en este caso, pues llegó la etapa de juvenil y obviamente cuando eres cadete, pues te enfrentas a gente pues de 3 años más mayores y te tienes que reinventar, ¿no? Un poco al final, si tienes un estilo de juego, pues definido y ves que eso no te funciona, te tienes que buscar las habichuelas y cambiar un poco tu estilo de juego, ¿no? Y eso ha sido lo que me pasó a mí, tener que, pues, tener otras características dentro del campo, pues, para beneficiarme y, pues, para ser otro tipo de jugador. Muy bien. Y ahora en la actualidad, ¿cómo ha avanzado eso? O sea, ¿qué tipo de jugador eres ahora? Pues ahora no soy delantero centro, ni soy tanque, ni... Bueno, tengo otras características. Actualmente ahora estoy jugando más de media punta o incluso de extremo. Vengo más a recibir al pie, intento pues beneficiarme de los espacios, ser más inteligente que el rival, porque sé que en el choque, pues obviamente voy a ir duro, pero contra un central fuerte y demás, corpulento, pues sé que tengo más a perder que si gano un metro más, recibo el balón y tengo ese segundo más de ventaja. Muy bien. Y ahora, hablando un poco de eso, ¿no? De la actualidad, ahora estás en Arnedo. eh, ¿Qué tal va por allí? ¿Cuál es tu objetivo próximamente? ¿Cuáles son los pasos que quieres seguir próximamente? ¿O cuáles son un poco las metas que te propones en los próximos años?
Pues actualmente estoy muy contento, estoy muy feliz, la verdad. Y bueno, la verdad que estoy muy contento en La Rioja, es otro tipo de fútbol. El fútbol del norte es más físico, pero distinto al catalán. Y la verdad que estoy muy cómodo. También la importancia de cómo se vive allí, yo le doy mucha importancia. La verdad que se vive súper bien, la gente es de otro rollo. Sí que es verdad que al ser pueblos, pues no hay ese nerviosismo que hay en la ciudad. Y bueno, es otro estilo de vida. Pero la verdad que muy ilusionado, la verdad que tenemos un muy buen equipo y las cosas se están haciendo bien pues para poder dar un paso más a una categoría más superior. Y por lo que comentabas de cara al futuro, pues al final el fútbol es muy incierto y una temporada te puede ir bien y pegar el salto, pero mi objetivo ahora mismo es pues tener la oportunidad de poder dar el salto, pues o ya sea a una categoría superior o dar el salto al fútbol internacional, ya sea bueno, fuera de cualquier equipo fuera de España. Más que nada, pues para al final quedarme, llegue o no llegue, siempre digo que al final son experiencias y pues todo lo que pueda vivir, pues bienvenido sea. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora, o sea, realmente a nosotros también nos miran y nos escuchan bastantes niños, ya sea de balonmano, de fútbol, de baloncesto, que quieren al final ser como vosotros, ¿no? Pasar por el Barça, pasar por esas canteras, estar ahí. ¿Qué consejo le darías a un chaval, a una chavala, que quiere ser jugador profesional? Pues realmente que siga sus sueños, que nunca pierda la ilusión. Al final, y sobre todo que disfrute, al final las cosas vienen cuando uno menos se lo espera y sobre todo disfrutar del proceso. Porque lo miro hacia atrás y digo, hostia, ya hace 4 años que ya dejé el Barça, hace 8 que empecé, es decir, el tiempo pasa súper rápido y hay que disfrutar del momento. Y una vez uno disfruta y se lo pasa bien, todo lo demás viene solo. Así que ese sería mi consejo. Muy bien, pues espero que lo aprovechen al máximo. Ahora vamos a pasar a hablar de temas un poco más serios. Bueno, serios ya lo eran, ¿no? Porque hemos hablado de temas muy profundos, pero vamos a hablar más de lo nuestro, ¿no? De un poco más de tema económico. Sé que en el Barça, ¿no? En la Masía se hacen muchas charlas, se habla de muchos temas, de temas psicológicos, de tema de motivación, también te hacen charlas, ¿no? De no apostar. Pero según tengo entendido, no hacen charlas a nivel de gestión del dinero, a nivel de educación financiera, porque, quieras o no, con 12 años empezaste a percibir ingresos, fueran los que fueran, eran ingresos y para un chaval de 12 años. Eso es un cambio importante. Sin embargo, no te ayudan o no te ponen esa facilidad de formarte, ¿no? En ese sentido. ¿Qué opinas sobre eso? Que un club o los clubes grandes, porque no hemos encontrado ninguno en España, de momento que dé esas charlas. ¿Qué opinas sobre todo eso? Al final sí que es verdad que con 12 años, si te dan una charla o una formación de finanzas y demás, seguramente el crío no te escuche ni le presta atención. Pero sí que es verdad que una vez ya tienes 16, 17 años, que además las cantidades que percibes pues ya son bueno, mucho mayores, yo creo que es muy importante darle importancia a la educación financiera, porque al final muchos chavales, desde los 12 años hasta que acaban la carrera, ven muchos ingresos y sí que es verdad que si tienen una educación financiera o una educación por parte de los padres, pues hay muchos pues que lo pueden gestionar de una forma correcta o mejor que los demás y eso es un punto a favor. Pero los que no tienen, yo conozco muchos casos de gente que ha ganado dinero, pero en cambio no ha tenido una buena gestión. Entonces creo que es muy necesario. Tú, ¿cómo fue en tu caso el tema de la gestión del dinero? Porque al ser tan pequeño, imagino que tus padres te ayudaron un poco a ello, a saber cómo gestionarte o a darte indicaciones, imagino. ¿Cómo fue eso para ti?
Sí, bueno, al final, por suerte, mis padres siempre me han educado bien, ¿no? Y me han dicho que hay que ahorrar, tal. Y de hecho, yo no tuve acceso a esta cuenta, pues que yo había recibido este dinero hasta los 16, 17 años. Y al final, el dinero que yo había ganado y demás, yo siempre había pensado que la mejor inversión que podía hacer era en mí mismo, ¿no? Y todo bueno, todo no obviamente, pero parte de lo que yo había ganado lo había invertido pues en preparados físicos, en ir a recuperarme, en fisios, e incluso me hice un pequeño gimnasio en casa, pues comprándome material para estar pues lo máximo, ¿no? En forma y sano y demás. Entonces, por suerte he tenido la suerte de que mis padres siempre me han guiado y me han ayudado y además a mí siempre, en cuanto a lo que te comentaba, ¿no? De ser emprendedor, siempre me ha interesado pues mucho el tema de cómo gestionarme mejor, tema de inversiones, tema de un poco de cómo gestionarme, ¿no? Claro, hablemos de ese tema, ¿no? El tema de emprendedor. ¿Tú es algo que tenías ya desde pequeño en mente hacer algo por tu propia cuenta o ha sido algo que, bueno, pues puede haberse visto influido por tu experiencia? Sí, bueno, al final yo siempre he tenido claro que el fútbol era el plan B, ¿no? Por decirlo así, siempre decía el plan B, porque siempre mis padres me han inculcado que el plan A son los estudios. El fútbol es momentáneo, dura pues 20 años de tu vida o 30 si tienes suerte y al final quedan muchos años más para vivir, ¿no? Y yo siempre he tenido esta inquietud, estas ganas de aprender, de tener mis propios negocios y demás. Incluso comentando antes lo del Barça y demás, cuando estaba en el Barça me hicieron una entrevista al Sport, pues comentándome, ¿no? Un poco pues quién era Xavi Planas y demás. Y yo comentaba, y de hecho el título del Del artículo. del artículo, sí. El título se llamaba Sueños de Monopoly, ya que mi objetivo desde pequeño siempre había dicho que era poder montar una cadena de hoteles. Oh, Y bueno, desde pequeño siempre pues en el colegio hacías, por ejemplo, escogía la asignatura de economía y demás, así que siempre era un tema que siempre pues me había interesado. muy bien. ¿Y cómo fue? O sea, ¿por qué una cadena de hoteles? Porque normalmente los jugadores, pues bueno, uno quiere invertir en pisos como tal, otro pues en coches, otro pues una barbería, ¿no? Cosas como más típicas, ¿no? ¿Por qué hoteles? Pues siéndote sincero, porque siempre mi referente ha sido Cristiano. Cristiano Ronaldo ha sido mi referente un poco en todo. Su mentalidad para mí es la clave de lo que ha sido. Y se puede ver que jugadores pues como él, que tienen talento, pero a lo mejor no... bueno, él era espectacular, pero gente que a lo mejor no tiene una calidad innata, con trabajo, con dedicación, pues pueden conseguir todo aquello que se propongan. Y él, pues como ya sabes, también es un emprendedor y tiene pues muchos negocios y de hecho él tiene pues una cadena de hoteles. Entonces, viendo y demás, siempre que he viajado con mis padres y viajaba con el Barça y tal, pues siempre me había gustado pues el tema de los hoteles, a ver cómo eran, a ver qué características tenía este y demás. Así que siempre había sido un tema pues que me había molado mucho siempre. Muy bien, es curioso. Muy curioso. Messi también tiene hoteles, ¿eh? Por si. ¿Sí? Sí. No, vale. Ok, y entonces, tú, ¿cuál es tu plan para retirarte? ¿Qué es lo que te gustaría? Sí, lo de los hoteles obviamente es un objetivo, pero mm, ¿tienes alguna estrategia o has pensado en alguna manera de cómo poder llegar a ese retiro de la forma que tú quisieras? Sí, al final viene un poco en relación a Finet, ¿no? Desde que pues me puse en contacto con vosotros y demás, fue como el momento ideal, ¿no? Porque yo también estaba pensando en cómo gestionarme mejor, empezar un poco a aprender, ¿no? Un poco de todo. Entonces, para mí Finet, pues me ayudasteis mucho pues hostia, a ver qué objetivos tenía de cara al futuro, cómo poder conseguirlos. Y obviamente, pues como ya sabes, mis objetivos son claros, ¿no? Poder al final
dedicarme al fútbol, seguir trabajando y poder montar pues estos negocios, ¿no? Que uno sería pues el caso de la cadena de hoteles y demás, pero bueno, que al final pueda acabar la carrera deportiva y en este caso no tenga que empezar de cero, sino que haya ya un proceso y que este comienzo en cuanto a emprendimiento pues sea de una manera o más rápida o de una manera más fácil, ¿no? Claro, porque eso lo hablo muchas veces con jugadores, ¿no? Que en el mundo del deporte te pasas 30 años, 35 si tienes suerte, ¿no? Dedicándote a una cosa únicamente y hacer eso. Y luego cuando terminas, es eso, muchos tienen que empezar de cero y empezar de cero con 35 años no es lo mismo que empezar de cero con 20 o con 18. Claro, has gastado un tercio de tu vida y al final, si has tenido cabeza, te has gestionado bien y demás, puede que, pues bueno, puedas hacer una transición más o menos tranquila. Pero hay gente que bueno, pues, no tiene esa suerte o no tiene o no está bien asesorado en ese sentido y que bueno, que tiene que hacer un bajón muy importante. Sí, yo en este aspecto animaría a los futbolistas a que, más que nada, tuvieran inquietudes, tuvieran ganas de hacer cosas, que no se conformaran simplemente con jugar al fútbol y ir a entrenar por la mañana y por la tarde pues descansar, jugar a la play y demás, sino que tuvieran inquietudes en aquello que les gusta, sea lo que sea, pero que busquen crecer en ese ámbito, informarse y demás, pues para esto que comentamos, ¿no? Que llegue el momento de retirarse y poder tener una afición y poder dedicarse a aquello que realmente le gusta. De hecho, hablando un poco de eso, ¿has vivido algún compañero así de cerca que tuviera que retirarse? Ya sé que con 20 años es complicado, pero ¿sabes de algún caso de algún jugador que hayas compartido que se ha tenido que retirar y que fuera o hubiera sido alguien que derrochaba en ese sentido? No, ningún caso en concreto. Sí que he vivido con futbolistas que por H o por B pues han decidido que su carrera futbolística pues ya había terminado, pero no ningún caso espectacular ni demás. Ok. Porque, por ejemplo, en la Masí, que fue donde, quieras o no, donde viste que la gente cobra más dinero, ¿viste alguna locura con tema dinero o con esa todavía no se presentan esos patrones? No, no. Al final estuve en una época que éramos críos, por decirlo así, y en ese momento pues cada uno llevaba su vida y la verdad que no teníamos muchos lujos y demás, porque al final teníamos 16 años. Entonces tampoco te puedo decir, hostia, este jugador gastaba mucho dinero. No, no es el caso. Vale, o sea, los que compartiste se comportaban, En ese momento sí, ya de cara al futuro no sé. o que al menos lo supieras, ¿no? Eso es. Vale, vale. Perfecto. Pues sí que me gustaría, pues bueno, ahora ya partir más, no a la parte de Xavi jugador, sino ahora ya pasarlo a otra parte, no a la parte de Xavi emprendedor. Mira, ya se pone serio. Ahora mismo somos socios en Finet, nos asociamos hace un tiempo Sí. y obviamente se ha aportado un punto muy importante en la empresa. ¿Qué fue lo que te enamoró del proyecto o lo que dijiste, hostia, tiene que ser aquí? Al final vi una oportunidad tanto para mí, bueno, al final una oportunidad para mí, porque vi que era un proyecto que se adaptaba a mí en cuanto a horarios, en cuanto a poder trabajar pues con el ordenador y no tenerme que desplazar a ningún lado. Y por otro lado, ya que vi que era un negocio, un proyecto que tenía un futuro espectacular y que lo está teniendo y que lo va a tener. Entonces, te lo resumo así porque así fue. Perfecto. ¿Qué le dirías a los jugadores? Ya ahora cerrando un poco el tema de finanzas, ¿qué le dirías o qué consejo darías a los jugadores que han pasado por tu sitio o incluso que
que puede que hayan avanzado más, hayan ido a un filial o algo así. ¿Qué les dirías a esos jugadores ahora que tienes ya bastante más conocimiento en tema de financiero o educación financiera como tal? Al final el futbolista en estos temas tiende o a no escuchar o a tener miedo, ¿no? Porque al final el dinero es un aspecto importante y el futbolista en estos temas tiene un poco de respeto, ¿no? Uy, ¿de qué me van a vender? ¿De qué me van a hablar? Y yo lo que les diría es que al final no cerraran las puertas, simplemente que escucharan y que después, obviamente, decidieran. Pero creo que deberían pues darle la importancia que merece. Xavi, hasta aquí la parte que tenemos nosotros, un poco más de podcast. Ahora vamos a dar paso a alguien que puede que te ajuste un poco las tuercas en ese sentido. Vamos a dar paso a la sección de Josep de Tena. La sección dinámica con Josep de Tena. Bueno, pues como sabéis, ahora toca la parte de Josep de Tena que aporta ese dinamismo a los podcasts. Así que, bueno, de hecho, se ha quedado con alguna pregunta, ¿no? Sí, estaba ahí de público y alguna duda me ha surgido. Pues vamos a empezar primero con las preguntas largas y luego sí ya vamos a ir al ping-pong. ¿Te parece bien, Xavi, a ti? Sí. Guay, guay. Pues, Bueno, la charla muy interesante y lo que me he quedado que me ha sorprendido más, que suele salir de pocos jugadores, es que has dicho que es más fácil jugar en el Barça que fuera. Normalmente se suele decir que hay más presión al llevar el escudo del Barça y puedes estar más nervioso. Y en cambio tú has dicho que fue al salir, que estabas en otro equipo y ya perdiste como un poco la seguridad, ¿no? Era más inseguridad de tengo que volver a demostrar quizá un poco más. Sí, un poco relacionado con eso, ¿no? Cuando estás en el Barça, como tú dices, estás con los mejores, entrenas con los mejores y al final estás en el mejor, en este caso para mí, el mejor club del mundo. Y aprendes pues una barbaridad, ¿no? Y además, si te facilitan al final jugar en el Barça, cada partido tienes como delantero 20, 30 ocasiones, porque en este caso yo he jugado con Alex Garrido, Ilyes Akomach, Gavi, Adrià Capdevila, que en cualquier momento sabían el movimiento que hacía y que el balón debía de ir ahí y me caía el balón. Entonces eso te facilita pues el trabajo mucho más. Y cuando sales, pues tienes otro tipo de jugadores que por H y por B pues tienen otras cualidades y es muy distinto. Claro, porque se suele decir, te vas del Barça que eres uno más, fuera puede ser el mejor, pero no es tan así, ¿no? Porque al final un equipo no puede depender de un solo jugador y más cuando se es tan pequeño. No, y al final el fútbol es un deporte colectivo. Por muy bueno que seas, si por lo que sea no te llegan balones o el equipo pues es inferior al otro, Claro. por muy bueno que seas, no. Tienes una ocasión cuando tenías 20. Eso es, Claro. eso es. Y el tema de la prensa, que bueno, siempre hay como la atmósfera de que los canteranos del Barça dicen desde fuera que se los inflan y tal. ¿Vosotros cómo lo vivís cuando tenéis 15, 16? Porque ya salís en prensa y marcáis un buen gol y ya estáis por todos lados y eso tiene que mentalmente ser bueno y malo a la vez. Sí, al final es lo que le comentaba Marc un poco antes. Al final estás en el Barça y el Barça es una burbuja. Cuando estás ahí, todos los periodistas te preguntan, te dicen lo bueno que eres, te escriben para poder tener una entrevista, te alaban, pero una vez sales de ahí, no te reconoce nadie. Entonces sí que es verdad que la presión para un chaval es muy difícil de gestionar si es que no tiene una ayuda exterior buena o tiene las cosas muy claras. Antes he escuchado también de público que decías que Cristiano es tu referente. Es curioso que eso salga de un chico que ha estado todavía en la Masía, porque entiendo que ahí Messi debe ser el dios supremo, pero al final también tenéis ojos y tenéis otros referentes como Cristiano, que es súper válido. Sí, no, y al final siempre digo que para mí Messi es por no decir el mejor, de los mejores jugadores del mundo y de la historia. Pero eso no significa que no me fije, como tú has dicho, en los demás. Y para mí, Cristiano es un ejemplo a seguir en cuanto a trabajo, en cuanto a constancia y demás. Pero obviamente ves a Messi y no ves que es malo, tiene un nivel espectacular. Entonces, un poco así, ¿no? Pues ahora sí, ya vamos a pasar a las preguntas rápidas, al ping-pong. Velocidad. Eso Ahora es. sí. Preguntas rápidas con... Xavi Planas, ¿Cómo estás del 1 al 10? un 10.
Perfecto. ¿Ídolo de infancia? Cristiano Ronaldo. ¿Camiseta que hayas intercambiado a otro jugador que tengas más cariño? Con Yu Carrera. Vale. ¿Mejor compañero con el que has jugado? Con Gaby. ¿Quién marcaba más goles en tu equipo a la Masía? Yo y Ángel Alarcón. Bueno, ahí están las pruebas. ¿Jugador que más te ha costado regatear? Diego Almeida. ¿Qué pensaste cuando dejaste la Masía? Un sueño soñado. Vale. No, un sueño soñado no. O sea, querías tragarte, a tomar por culo. ¡Chupata, joder! No, Ya estoy fuera, toma por culo. Ya, yo me quedo en plan. Vale. Me ha quedado como a tomar por culo la Masía. un sueño cumplido. querido. ¿El Balón de Oro ha sido justo? Sí. ¿El mejor jugador del mundo ahora mismo es? Para mí lo ha sido Carvajal por todo el año que ha hecho. ¿Compañero con el que más te rías? Neku. Vale. ¿Quién considerarías que es tu mejor amigo o tus mejores amigos del mundo del fútbol? Pues tengo varios. Toni Caravaca, Arnau Casas, Yu Carrera, Neku. ¿Un sueño por cumplir? Poder llegar a jugar en primera división. ¿Y cuando llegues? Pues cuando llegue a poder representar un país en su selección. ¿Contacto más famoso que tienes en tu teléfono? Pablo Gavi. Si ahora mismo te vengo con un cheque y te doy 100.000 euros, ¿qué harías con ellos? Los tienes que gastar hoy. Invertir en el proyecto. Perfecto. ¿Te arrepientes de algo? No, No, cero. cero. ¿Te arrepentirás de algo en algún futuro? ¿Quién sabe? Bueno. Perfecto, pues ya hemos llegado al final del podcast. Espero que os haya gustado. La verdad, hemos tenido dos invitados muy top hoy. Así que nada, Xavi, un placer tenerte por aquí, que nos pudieras explicar todo lo que nos has explicado y disfrutar contigo pues, de este magnífico rato. Gracias a vosotros.